Vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que vimos la semana pasada referente a la figura del padre y a su importancia como figura representativa. Si recordáis, hablábamos que el padre nos ayuda a estructurar de alguna forma y a poner como finalidad cuáles son los objetivos de nuestra vida. Si bien nuestra madre nos da la vida, de alguna forma el padre nos fija el destino de esa vida. Lo veíamos de una manera muy sencilla, viendo cómo de alguna manera la madre representa el pasado, el padre representa el futuro y nosotros nos encontraríamos en el presente, estando en el presente con lo que hemos recibido de ambos. Sabéis que la madre es la parte nuclear, la comparábamos como el regalo, y el padre es el que envuelve ese regalo, el que nos sirve también como punto de referencia para vernos, para ver nuestra vida, la vida que hemos recibido de nuestra madre, verlo también a través de nuestro padre, que nos sirve como referencia para vernos y como referencia para ver también a nuestra madre. Y también como referencia también para podernos, para poder crecer, para podernos separar y para poder alcanzar también nuestra propia identidad. Si recordáis cuando vimos el arquetipo de la madre, veíamos cómo podíamos ser capaces de desarrollar nuestra propia madre interior y tener nuestros propios frutos interiores a través de la creatividad y el desarrollo de aquellas cosas que nos pudieran proporcionar felicidad, desarrollando nuestro talento, desarrollando nuestras habilidades y de alguna forma encontrando qué es lo que da sentido a nuestra vida. Hoy vamos a ver la forma de desarrollar nuestro padre interno, es decir, que vamos a ver, una vez hemos conseguido ver qué es lo que queremos que sea nuestra vida, la manera de hacerlo, para que no se quede a un nivel teórico, para que no se quede simplemente en la imaginación, sino que se pueda realizar, se pueda concretar en el plano material, que nuestros sueños puedan hacerse realidad. Sobre todo cuando nos introducimos en el campo espiritual, hay muchas cosas que se quedan en el ideal, se quedan como idealizadas y tendemos a engañarnos en cuanto a que, al quedar en el ideal, nuestra vida no corresponde a ese ideal. Esto sucede en muchos casos cuando decimos unas cosas y hacemos otras, cuando mostramos una imagen de nosotros que no se corresponde con quienes realmente somos, porque al final somos lo que hacemos, somos lo que pensamos, somos lo que decimos. Y el que pueda haber una coherencia entre quienes somos, quienes queremos ser, quienes creemos que somos, y lo que decimos, lo que hacemos y lo que pensamos, tiene que haber una armonía, tiene que haber una correspondencia. Porque si no, en nosotros se genera un conflicto interior que nos resta continuamente energía vital. Porque utilizamos esa energía en tratar de compensar esa diferencia. Cuando se nos queda en el ideal, tratamos de aparentar que correspondemos a ese ideal, aunque no sea cierto. Y nos esforzamos continuamente en engañarnos a nosotros mismos, engañar a los demás. Y ese esfuerzo nos resta energía. Nos resta vitalidad, nos resta alegría, nos resta ganas de vivir. Así que pues esa correspondencia entre ese ideal y lo que realmente somos, la plasmación de ese ideal, parte de una correcta armonización entre nuestra madre interior y nuestro padre interior. Vamos a ver hoy pues maneras o modos de desarrollar ese padre interior para que podamos concretizar, para que podamos cristalizar esos ideales en nuestra vida y que seamos exactamente
ese ideal que sentimos, esos sueños que pretendemos, o ese sentimiento interno que deje de ser algo que queremos alcanzar, sino que sea algo que podamos mostrar a cada instante a través de nuestras palabras y de nuestros actos. La semana pasada os proponía una serie de preguntas, hoy os voy a proponer otras, para que las reflexionéis, para que las escribáis, que os sirvan como reflexión y también para poder seguir la sesión. Las preguntas son las siguientes. ¿Qué características pensáis que debería tener un padre? ¿Qué características pensáis que no debería tener? Os dejo un par de minutos y luego os propongo otras. Una vez habéis anotado esas características, os propongo otras preguntas. Estas es menos importante que las escribáis y es más importante que las interioricéis, que os contestéis a vosotras mismas, a vosotros mismos, con la mayor sinceridad posible. Nadie os va a escuchar, nadie os va a ver, solo os veis vosotros mismos. Pregúntate a ti misma, a ti mismo. ¿Me permito brillar? ¿Brillar en la vida? ¿Me siento plena y satisfecha? ¿Acabo lo que empiezo? ¿Sé cuál es mi vocación? ¿Sé qué es lo que me entusiasma y me llena de vitalidad? ¿Soy dueña o dueño de mi propia vida? Y relacionado con esto, ¿sé poner límites? ¿Sé decir que no? ¿Llevo la vida que quiero llevar? ¿Me atrevo a tomar decisiones? Es importante lo que os venga. Puede que en algunos aspectos de vuestra vida la respuesta sea positiva y en otros aspectos de vuestra vida sea negativa. No hay respuesta correcta o incorrecta, simplemente para veros mejor. De alguna forma, estas preguntas os sirven para tirar del hilo que os puede reconectar con momentos de vuestra infancia donde os conectasteis con esa figura de autoridad. La figura de autoridad puede verse de una manera represiva o puede verse de una manera orientadora.
Entonces es importante sanar eso para poder comprender los límites, tanto los que ponemos como los que nos ponen. ¿Qué significa encontrar el respeto por uno mismo y el respeto también para con los demás? Si la madre favorece el crecimiento y el padre indica hacia dónde, esto quiere decir que la madre sobre todo representa el mundo interno y el padre representa el mundo externo. Es decir, que una correcta plasmación del mundo interno y del mundo externo, necesitamos tener una correcta relación con la figura paterna. Si nos quedamos solamente en la figura materna, tendemos a que todo quede en la imaginación. Sobre todo en el mundo espiritual, la figura del padre sirve para concretar, para materializar, para convertir en práctico lo espiritual. Ambas cosas son necesarias. Lo que decimos y cómo lo decimos. De qué forma lo manifestamos. La preocupación por los detalles. El cuidado por las cosas. Que haya una correspondencia. Si esto es importante para mí, lo hago de la mejor manera que sé. De la mejor manera que puedo. Me pongo en el lugar de cómo me gustaría que a mí se me presentara, se me hiciera. Trato de hacerlo sencillo, práctico, accesible. Lo concretizo. Y utilizo las herramientas a mi alcance para que pueda ser de utilidad. Plasmo lo que tengo en mi imaginación. Lo que está a un nivel teórico lo concretizo, lo pongo en práctica. Tengo la idea de un negocio, lo plasmo, lo llevo a la práctica, lo llevo a la realidad. Consigo una correspondencia entre los dos mundos, entre el mundo interno y entre el mundo externo. Tiendo ese puente para que se realice. ¿De qué manera se hace esto? Me ha parecido interesante, no sé si lo habéis escuchado, un tal Joseph Campbell creó una especie de guión. Joseph Campbell es un mitólogo y creó como un guión que le llamó El Camino del Héroe, que es un guión que se utiliza en muchas películas, en muchas series. Por ejemplo, se ha utilizado en Matrix, se ha utilizado en La Guerra de las Galaxias, Tolkien lo utilizó para El Señor de los Anillos, y es como un guión de realización. Un guión que si nos remontamos a hace muchos años, es un guión parecido que se utilizaba en los ritos de iniciación, en los ritos de los misterios del Antiguo Egipto, de la Antigua Grecia. Los grandes filósofos griegos pasaban por esas iniciaciones, las iniciaciones de los misterios, donde siempre se representaba la vida actual. Esa vida atravesaba una serie de dificultades que terminaban en una muerte, vamos a decir, teórica, ideal, y después de esa muerte había una resurrección. De alguna forma ese guión se lleva a cabo para emprender cualquier empresa, cualquier acción,
cualquier reto que queramos llevar a la práctica. Un reto, el más amplio, es nuestra propia vida. Luego esa vida se compone de retos pequeñitos. Es decir, que hay un ciclo grande y hay ciclos más pequeñitos, pero todos siguen el mismo esquema o tienen la misma manera de funcionar. Igual que en el universo, todos los ciclos tienen las mismas reglas, tienen las mismas leyes. Igual que nuestra vida es el ciclo dentro de un ciclo superior. Igual que el mes es un ciclo dentro de un ciclo más grande, que es el año, y el año es un ciclo dentro más grande, que es el siglo, y el siglo dentro de las eras, nosotros también, dentro de nuestra propia vida, tenemos un ciclo grande y ciclos más pequeñitos. Y todos siguen más o menos el mismo esquema. Tras Joseph Campbell, Maureen Murdoch dijo que ese guión era muy masculino y trató de adaptarlo de forma femenina. Yo he tratado de hacer un mix de los dos que os pueda servir, tanto a chicos como a chicas. Y el ciclo es el siguiente. La primera parte empieza en nuestro mundo ordinario, en nuestro mundo del día a día, donde recibimos de alguna forma una llamada. Una llamada de hacer algo. A veces es voluntario, a veces la propia vida nos lo trae. Cuando la propia vida nos lo trae, a menudo nos lo trae en forma de dificultades, de alguna situación que nos saca de nuestra realidad cotidiana, nos saca de nuestra comodidad. Ahí empezamos a vernos, empezamos a ver nuestra verdadera identidad, empezamos a ver dónde estamos, que de otra forma a lo mejor no nos hubiéramos parado a hacerlo. Entonces, por propia decisión o por una circunstancia de la vida, nos empecemos a cuestionar la realidad en la que estamos viviendo. Y empezamos a poner a prueba nuestra identidad. Inicialmente, nuestra primera reacción es de rechazo. Yo quiero quedarme como estoy. Tengo una resistencia. Me pongo excusas, explicaciones. No estoy preparado, lo rechazo y puedo perfectamente quedarme ahí hasta que surge un nuevo reto o hasta que decido hacerlo. Es un momento ideal para conocer los miedos, inseguridades, es decir, conocerse a uno mismo, ver dónde estamos, ver quiénes somos. Como veis, hay una primera plasmación práctica del ideal. Pues a lo mejor no somos como creíamos que somos. A lo mejor no estoy tan bien como pensaba. Está viendo una plasmación. Es como la figura del padre pone a prueba la figura de la madre. La figura de la madre es cuidado, es seguridad, me siento resguardado. De repente ya no siento esa comodidad. Ya no me siento tan resguardado, me siento expuesto. Y ahí decido si tiro para adelante o me paro. Si me quedo en el arquetipo materno o emprendo el arquetipo paterno, que podemos decir, me lanzo a la aventura. Cuando nos lanzamos a la aventura, empezamos a encontrar apoyos, que si estamos atentos, somos capaces de verlos. Los apoyos los podemos encontrar en cualquier lugar. Puede ser una amiga, un amigo, un libro, un curso, cualquier cosa. Algo que soñamos. De alguna forma nuestra intención, nuestra voluntad de tirar para adelante se plasma. Atraemos situaciones de la vida que nos da señales de hacia dónde tirar. A la vez que encontramos esos apoyos, enseguida empezamos a encontrarnos con obstáculos. Esos obstáculos no es tan importante superarlos o no, vencerlos o no, sino
servir para que sigamos avanzando. Es decir, que lo venzamos o no, nos vaya bien o mal, estamos alcanzando un punto que podemos llamar de no retorno, en el cual ya no podemos volvernos para atrás, sino que solo podemos seguir para adelante. Así que esos obstáculos son una bendición. Ya digo que esos primeros obstáculos no es importante que los superamos o no, simplemente que pasemos por ellos, que no nos rindamos, que continuemos, porque esos obstáculos nos fortalecen, nos dan fuerza, nos pulen, nos sirven de espejo, nos ayudan a que veamos por dónde tirar. Y ya digo que no es tan importante superarlos como no. Normalmente en las películas los primeros obstáculos pues siempre nos lo ponen difícil, ¿no? Al héroe o a la heroína se lo ponen difícil y empieza perdiendo, se le empieza a poner la cosa difícil. Podéis verlo en muchas películas, en muchas series, que el guión es siempre el mismo y siempre funciona. ¿Y sabéis por qué funciona? Porque nos sentimos representados, porque nos gustaría llevarlo a cabo, nos gustaría llevar esa ruta, una ruta que podemos seguir en nuestro día a día cada vez que queramos. Y una ruta, sobre todo, que de forma global es nuestra propia vida. Somos las heroínas, los héroes de nuestra propia vida y de nuestras propias situaciones. En el punto de no retorno se mezclan dos situaciones: la responsabilidad y la culpa. Nos puede llegar la culpa de lo que hemos dejado atrás y la responsabilidad de querer seguir adelante. Son dos fuerzas que interiormente empiezan a luchar dentro de nosotros. No es tan importante quién venza, sino que del mismo modo que los obstáculos nos sirva de nuevo como punto de referencia para conocernos, para vernos. Puede que tengamos miedo, puede que veamos más dificultades. En cualquier caso, todo esto, tanto los obstáculos como la responsabilidad como la culpa, va haciendo crecer en nosotros una nueva conciencia, la conciencia de llevar a cabo lo que hemos emprendido. Una vez adquirimos esa conciencia, que se produce en nosotros de forma automática, simplemente a través de nuestra voluntad, se refuerza partes de nosotros de forma automática. Se refuerza nuestra creatividad. Se refuerza nuestra capacidad. Se refuerza nuestro sentido del humor. Nuestro sentido del humor es el sentido de tirar para adelante y que cada vez nos da más igual el que las cosas nos salgan bien o mal. Sentido del humor de alguna forma nos sirve como escudo para seguir para adelante. Y sobre todo, se refuerza nuestra sexualidad en el sentido de energía, de vitalidad. En las mujeres se desarrolla la propia feminidad, la imaginación, puede producirse un reencuentro con su madre interna, la compasión, la escucha profunda, cualidades que en cualquier caso también se pueden desarrollar en el hombre. Llega un momento donde, después de atravesar estas dificultades, de atravesar este camino, llega, podemos decir, la prueba final, el clímax de la película, podemos decir. Ese clímax es ni más ni menos que la integración de nuestras dos partes, la masculina y la femenina. Es decir, nos hemos reencontrado con nuestra vida,
con nuestro cuidado, hemos desarrollado la intención de tirar para adelante, hemos llevado a cabo el objetivo y cuando alcanzamos el objetivo, retornamos ese objetivo al punto inicial. Y como al final de una espiral, empezamos a redescubrirnos nosotros mismos y todo lo que hemos hecho desde una nueva conciencia. El ideal se ha convertido en algo real. Pero si nos quedáramos ahí, perderíamos el ideal, que también sucede en muchas ocasiones, que es cuando alguien logra algo y se desencanta, porque ya automáticamente busca un nuevo objetivo. No es capaz de disfrutar de lo logrado, no es capaz de hacerse consciente de lo que ha conseguido. El hacer consciente lo que se ha conseguido, el reconocerse lo que ha conseguido, el cuidarse y darse el mérito de lo que ha conseguido, se hace de nuevo reencontrándonos con nuestra madre interna. Llegados a ese punto, somos capaces de autocuidarnos. Es decir, hemos llegado a desarrollar nuestra madre interna y a no tener dependencia de nuestra madre externa gracias a nuestro padre externo y a nuestro padre interno. Y al armonizar padre interno y madre interna, somos capaces de encontrarnos en ese punto y retornar al punto inicial con todo lo aprendido. Esto es muy importante, completar el ciclo. Porque si nos quedamos en el logro y nos quedamos en la parte únicamente masculina, no hacemos consciente lo conseguido. Y no lo asimilamos interiormente, no lo hacemos crecer interiormente. Para que algo crezca interiormente y para que algo se consolide interiormente, necesitamos la madre interna. ¿Recordáis que en el arquetipo de la madre decíamos que nuestros hijos son nuestros logros? Pues bien, para que esos hijos se desarrollen de forma adecuada, tiene que desarrollarse el ciclo de una manera completa. Si estáis ahora estableciendo cualquier objetivo, estáis llevando a cabo cualquier cosa, podéis mirar interiormente en qué punto estáis. O incluso podéis hacerlo con cualquier cosa que hayáis emprendido en vuestra vida. Y podéis ver dónde os habéis atascado. Veis que es muy sencillo. Lo podéis ver, si os fijáis, en todas las películas, en todos los guiones. Nos hacemos conscientes de dónde estamos, ponemos la intención de tirar para adelante, nos ponemos un reto, nos ponemos un objetivo. Para eso es importante la voluntad, tiramos para adelante, nos encontramos con apoyos, nos encontramos con obstáculos, nos encontramos con el miedo, con la culpa, también con la responsabilidad, vamos creciendo, llegamos al clímax, conseguimos lo que nos habíamos propuesto, lo realizamos en la práctica y luego lo hacemos consciente. Para hacerlo consciente nos tenemos que parar. Tenemos que dejar que crezca. Una vez lo hemos conseguido, en el mundo externo, internamente es como una semilla. Esa semilla tenemos que alimentarla, tenemos que dejar que crezca, para que interiormente reconozcamos lo que hemos hecho. Como veis, siempre buscamos una correcta correspondencia y armonía entre el mundo externo y el mundo interno, y dentro del mundo interno, la parte masculina, la parte femenina, la parte paterna, la parte materna. Si no hemos, en nuestra infancia,
recibido todo lo necesario por parte de nuestro padre o de nuestra madre, podemos encontrar dificultades a la hora de llevarlo a cabo. Esas dificultades simplemente hay que reconocerlas, hay que verlas, dónde me atasco, dónde me paro, qué me resulta difícil. Y entonces lo que hay que hacer es ponerse logros más pequeñitos. Cuando no alcanzo el logro más grande, no me frustro y me pongo un logro más pequeñito, pequeños logros. Pero lo hago igualmente bien, lo hago igualmente consciente y lo hago igualmente completo. Y una vez lo he completado, me doy el tiempo de reconocerme, de satisfacerme, de autocuidarme, y una vez ya lo tengo bien consolidado, me pongo el reto mayor. Pero nunca, nunca me frustro. Porque cualquier reto, cualquier objetivo, además forma parte de un ciclo superior. Así que pongámonos retos pequeñitos, retos alcanzables. Y los retos más grandes, simplemente hagámonos conscientes de en qué etapa estamos, en qué momento estamos. Y cuidemos cada una de esas etapas. No cerremos esos logros en falso. Es como comer una comida. Hay que masticarla bien, hay que ingerirla bien para que poderla asimilar por completo, para que nos pueda nutrir por completo. Lo mismo sucede con las experiencias. Hay que masticarlas bien, hay que asimilarlas bien, para que nos nutran, para que nos permitan crecer. Y parte fundamental es atravesar el camino y ponerle conciencia. Y nunca, nunca frustrarnos. Sobre todo ante las dificultades, ante los miedos, ante las dudas. Ver que forman parte del camino y que en sí mismo nos conllevan crecimiento. Nos conllevan que toda esa serie de cosas que estamos diciendo de forma automática se vayan colocando. Es decir, permitimos que la vida nos haga crecer con ella. La vida siempre es evolución. Somos nosotros quienes la interferimos. ¿Cuándo la interferimos? A través de nuestra voluntad. Ponemos nuestra voluntad más fuerte que la de la vida. Y entonces interrumpimos el ciclo. Decimos, ante esta dificultad no puedo, me paro, no sigo, me vuelvo para atrás, me vuelvo a la comodidad, me vuelvo a donde estaba, me quedo con la culpa, me quedo con el miedo, me quedo con una serie de cosas que me permiten quedarme en la comodidad y no crecer. Por eso la vida continuamente nos pone retos, porque la vida es un reto en sí mismo. ¿Por qué nos pone retos la vida? Porque si no nos los pusiera no sabríamos quiénes somos. La vida nos pone un espejo delante para que veamos quiénes somos, para que desarrollemos nuestra identidad, para que crezcamos. Herramientas para crecer es desarrollar la conciencia. Es la forma más rápida. Desarrollar la conciencia se desarrolla por 3 vías. La vía que estamos exponiendo aquí es la vía del conocimiento. Hay otras 2 vías. Son igualmente válidas y en realidad son las 3 la misma. Otra vía es la ayuda a los demás. La ayuda desinteresada a los demás. Cuando prestamos ayuda desinteresada a los demás, crecemos. ¿Por qué? Porque se desarrolla nuestra conciencia, porque nuestra conciencia ya no está en nosotros, está en los otros, y entonces se expande. Conforme vamos viendo los pequeños logros o los pequeños resultados, cada uno en el nivel que quiera, vamos desarrollando confianza hacia la vida. Y cuando empezamos a confiar en la vida, el viaje es mucho más fácil. Porque es como dejarnos llevar por la corriente, luchar contra ella.
La vida siempre nos trae aquello que necesitamos, pero tenemos que tener la convicción interna de que eso es así, y para eso tenemos que encontrar pruebas. Y esas pruebas nos los da poner a prueba la vida. Vamos a ver si esto es verdad. Y repito, es mucho más fácil si aumentamos nuestro nivel de conciencia. Hablaba del camino de la sabiduría, del conocimiento, hablaba del camino de las buenas obras, donde se expande nuestra conciencia. Y la tercera vía es la vía que podemos llamar contemplativa, que podemos decir son las meditaciones, la interiorización. Cada uno lo puede desarrollar de la forma que quiera. Me quedo conmigo, veo lo que hay dentro de mí y me quedo solamente con eso. Una vez me presto atención a mí mismo, me empiezo a autocolocar interiormente. Pero es una atención intensa, activa. Me escucho en profundidad, me escucho internamente. Las meditaciones, ¿por qué? Porque calman la mente. Y la mente nos lleva a estar únicamente en el yo. Cuando estoy únicamente en el yo, mi nivel de conciencia baja. Es decir, todos son prácticas para salirme del yo y darme cuenta que hay una realidad más grande que yo mismo. Hay un conocimiento que va más allá que yo mismo. Hay obras que puedo hacer por los demás que van más allá que yo mismo. Y hay mundos, hay estados de conciencia que van más allá de mi estado cotidiano de conciencia. Cuando voy descubriendo esos estados diferentes de conciencia, voy creciendo, me voy desarrollando, voy vibrando a otro nivel. Cuando siento que no tengo cuerpo, cuando siento que estoy en paz, cuando siento estados en los que habitualmente no estoy. Y me sorprendo a mí mismo por esos estados. Esos estados no son nada ajeno a mí, soy yo mismo, pero me estoy redescubriendo. Me estoy viendo en otras dimensiones, me estoy viendo en otros niveles. Estoy dándome cuenta que soy algo más que lo que veo de mí mismo todos los días, que el estar que tengo conmigo mismo todos los días. Hay formas diferentes de estar. Y mi conciencia habitual puede elevarse, puede trascender otros planos. Aunque físicamente no lo vea, mi conciencia está en diferentes planos. Y está en aquellos planos donde yo sitúo esa conciencia, donde la vida sitúa esa conciencia. Y al final, ¿dónde estoy? Estoy en todos esos planos al mismo tiempo. Puedo estar en todos esos planos, pero me voy expandiendo, voy creciendo, voy desarrollándome. Voy alcanzando cada vez niveles superiores de conciencia. ¿Cuáles? Los míos. Los que yo necesito para llevar a cabo los propósitos de mi vida. ¿Qué sucede cuando aumento mi conciencia? Que cosas que antes me resultaban obstáculos ya no lo son. Paso por encima de ellos sin que lo sean. Y también es importante ponerle conciencia a eso, porque son claves de mi propio crecimiento. Lo que antes me costaba una montaña, ahora ni me doy cuenta que paso a través de ello. ¿Por qué? Porque tengo más conciencia. Y lo que antes presentaba para mí una dificultad, ahora ni siquiera lo es. Porque estoy vivo a otro nivel de conciencia. Y esto se puede ver en las situaciones del día a día. Esto antes me costaba mucho. Esto antes no era capaz de lograrlo. Esto antes no era capaz de hacerlo. Y ahora lo hago, da igual, a mi manera, como sea, lo hago. Mejor, peor, con más o menos, pero lo hago. Y antes no lo hacía. O lo hacía de otra manera. O lo llevaba de otra manera. O mi estar ante esa situación es diferente. Me he olvidado de que tengo miedo. Me he olvidado de que siento culpa. Me he olvidado de todo esto. ¿Por qué? Porque la vida te ha colocado internamente, de forma automática, en otro estado de conciencia.
Esto no se ve físicamente, pero se ve en la realización de las situaciones del día a día. Por eso es importante el crecimiento, porque la vida crece y nosotros tenemos que crecer con ella. Si no, nos sentimos devorados por la vida, nos sentimos superados por la vida, nos sentimos tragados por la vida. ¿Qué sucede si nos sentimos así? Absolutamente nada. Le ponemos conciencia e intención y automáticamente nos colocamos en la casilla de salida. Cualquier momento de nuestra vida nos podemos colocar en la casilla de salida. Cualquier momento. Nunca se acaba. Bueno, os voy a dar audio. Intentad no hacer ruido para que podamos escuchar preguntas o las sugerencias que podáis decir o las experiencias, lo que queráis. Intentamos no hacer ruido para que nos podamos escuchar. A mí sí que me gustaría hacerte una pregunta. Claro, adelante. ¿Sabes que los logros que tú te planteas coinciden con los logros que realmente la vida quiere que te plantees? Es decir, me has entendido, por tu sonrisa veo que me has entendido. Eso solo lo puedes saber tú. Vale. En cualquier caso, no es tan importante, a ver, cuando hablamos de logros, no es tan importante el he logrado esto, he logrado aquello, sino la conciencia que le pongo. A lo mejor he logrado algo que me parece una inutilidad, o he logrado algo que en realidad no quería conseguir. Si le pongo conciencia, automáticamente cambio eso y lo convierto en algo útil para mí. Por ejemplo, he pasado un montón de años haciendo un trabajo mecánico en un sitio que no me ha servido para nada. Vale, le pongo conciencia a esa experiencia. Me abandonaron cuando era pequeño, o me dejó una novia, o atravesé esta situación tan difícil. Le pongo conciencia. A cualquier situación de mi vida le pongo conciencia. Y automáticamente, al ponerle conciencia, completo el ciclo. Y lo convierto en un logro para mí, para mi mundo interno. En algo útil para mí. Y que al completar lo demás me sirve de utilidad para otras experiencias de mi vida. Es decir, hay un montón de experiencias que hemos tenido en nuestra vida que, poniéndoles conciencia, nos van a permitir crecer. De hecho, cada y una de las experiencias que hemos vivido en nuestra vida tienen una utilidad para nosotros y son por algo y para algo. ¿Cómo le pongo conciencia? Parándome, deteniéndome y mirando. Miro esa experiencia, la reconstruyo internamente. Me pongo ahí en escucha activa, intensamente, y la observo. Observo la experiencia. Observo las emociones que me movieron durante esa experiencia. Y me veo aprendiendo y creciendo. Da igual la experiencia. Me veo aprendiendo y creciendo. Pongo la intención de que quiero aprender y crecer a través de esa experiencia que viví, sea la que sea. De esta manera podemos restablecer y restaurar todas las experiencias que hemos tenido en nuestra vida y nuestra vida misma. En cuanto le ponemos conciencia, nuestra vida empieza a ser algo hermoso, algo útil, algo maravilloso y algo único. Porque nadie ha vivido la vida, nadie ha vivido las experiencias que cada uno de nosotros hemos vivido. Son experiencias únicas. Y son únicas porque las hemos vivido a nuestra manera. Las hemos experimentado a nuestra manera. Y no había nadie capaz de experimentarlas de ese modo. Y como no había nadie capaz de experimentarlas de ese modo, no ha habido nadie capaz de aprender lo que yo puedo aprender de esa experiencia que he tenido. Me da igual que haya sido positiva o negativa. ¿Se entiende? Sí, muy bien. ¿O desarrollamos un poquito? A ver, esto es práctica, ¿vale? Busco un momento, un lugar tranquilo
donde nadie me moleste y empiezo a mirar dentro de mí. Esa experiencia que me supuso tanto, la observo intensamente, la miro, me meto en la emoción de lo que esa experiencia significó para mí y pongo la intención de que quiero aprender y crecer con esa experiencia. Y la vida misma te da las respuestas. Y comprendes que quien tú eres, donde tú estás, forma parte de esa experiencia. Sin esa experiencia no serías quien eres, no estarías donde estás. Y por eso empiezas a quererte más a ti mismo. Porque te ves como el fruto de todas esas experiencias. Y conforme le vas dando sentido a todas esas experiencias, le vas dando sentido a tu propia vida. Te vas dando sentido a ti misma. Y te empiezas a ver como alguien valioso. Tu vida empieza a tener valor y empiezas a quererte. Pero te empiezas a querer de verdad. Empiezas a cristalizar ese deseo de quererte, ese ideal de quererte. Empieza a ser algo real para ti. Lo empiezas a experimentar. Así como lo dices tú, Nacho, lo haces nada más de sencillo. Sí. Solo es práctica. Ya lo veo. Cógete cualquier experiencia en la que te hayas avergonzado, que te haya supuesto, ya verás. Y cuando te veas que eres capaz de hacerlo con eso, digas, soy capaz de hacerlo con cualquier cosa. Sí, es verdad, sí. Todos tenemos experiencias donde nos hemos sentido avergonzados, donde nos hemos equivocado, donde nos hemos sentido frustrados, abandonados. Prueba. Sí. La verdad que sí. Y si os encontráis con dificultades, nos las decís, porque servirán a todo el mundo. Y vemos cómo atravesarlas. Querría comentar una cosa. ¿Sí? Querría comentar una cosa, si te parece. Sí, claro que sí, para eso estamos. A mí me sirve mucho para esta práctica que estamos tocando en este momento, una pregunta que te puedes hacer por la noche. Y que la verdad es que a nivel personal yo he experimentado que a mí personalmente me sirve para mucho. Y la pregunta es la siguiente: ¿en qué te ha beneficiado lo que hoy no ha salido como tú deseabas? Muy bien. Y bueno, pues al principio como que no le encuentras mucha explicación a eso, ¿no? O que no encuentras el beneficio. Yo sí que tengo claro que todas las experiencias que te pasan, como has dicho tú bien, te tienen que pasar. Porque si no, no creces. Y cuanto más dolorosas, más aprendes. Y yo recuerdo que hace un par de años que me creía yo que estaba guay, chupi, y a un nivel de conciencia total. Pues a lo largo de la convivencia de unas vacaciones con una cuñada mía me ofendió. Y yo creo que además me ofendió queriendo. Me enfadé muchísimo con ella, horrible. Y al día siguiente dije, pero esta persona me va a desestabilizar. ¿En qué nivel de conciencia estoy yo? Ella lo puede pretender, pero si yo me dejo, pobre de mí, ¿no? Por eso sí que ahora me has hecho recordar muchas cosas, porque lo de la figura de la madre, desde luego, ahí me has tocado. Me has tocado totalmente. Pero esa palabra, o sea, esa pregunta que me hago por las noches, me sirve de mucho, porque al final encuentras muchos beneficios de lo que no te ha salido como tú has querido. Nada más y gracias. Nada, muchísimas gracias a ti por contar tu experiencia. Nacho, repite lo que ha preguntado, porque no lo hemos entendido. No, ha dicho que ella le funciona, ella ha dicho que le funciona mucho por las noches cuando ha atravesado alguna situación difícil, preguntarse a sí misma para qué me ha servido esta experiencia. Vale. Cuando se va a dormir, así como en resumen, ¿eh? Eso está muy bien. Sí, está muy bien, es muy útil. De hecho, los momentos de irse a dormir o cuando te levantas por la mañana que estás en un estado intermedio,
es un momento ideal para hacer estas prácticas. Pero bueno, también lo podéis hacer encontrando un momento en cualquier momento del día. Se me oye, ¿eh? Sí, sí, se te oye. Ah, vale. Si me he puesto una mano. Lo de cuanto más dolorosas más sirven, yo lo que diría es que de las dolorosas también se aprende. Pero no tienen por qué ser las que más sirvan. Vale, vale. Son las que más sirven, depende de cómo estamos. Es que a veces la vida no le queda otro remedio de darnos una experiencia dolorosa para movernos, para despertarnos. Pero si ponemos conciencia, a veces la vida nos necesita despertarnos con esa violencia. Es verdad. Nos despertamos nosotros solos. Entonces hay que tratar de tender hacia eso. Es verdad. A ver, la vida es dolorosa y la vida pues nos trae momentos y situaciones muy difíciles. Y por supuesto que aprendemos mucho de ellas. Quizá es porque las recuerdas con más intensidad por el dolor que te han proporcionado. Claro, porque te cuesta más completar el ciclo de la experiencia y entonces las tienes más presentes. Por eso es importante completarlas, para que el dolor se convierta en conciencia. El hueco que deja el dolor se convierte en alegría. O tenemos dolor o tenemos alegría. Sí. Así que hay que completar el dolor para que se convierta en alegría. Y cuanto más hondo, más alegría vamos a tener después, cuando completamos la experiencia. Pero tenemos que completar los ciclos, tenemos que completar las experiencias. Gran parte de las dificultades que tenemos en la vida es porque tenemos un montón de experiencias sin terminar de completar. No hemos completado el ciclo. Y el final, a lo mejor solo necesitamos ponerle un poquito de conciencia. ¿Podrías resumir los pasos para dar conciencia? Porque yo creo que estoy en un ciclo inacabable y a ver cómo podría superarlo con los pasos para dar conciencia. Los pasos que he dicho del guión. Sí, yo creo que eso me interesa. Bueno, me parece a mí personalmente. Bueno, primero te das cuenta de dónde estás. Sí. Luego, sea por tu propia voluntad o la vida te saca de ahí. Más vale que sea por tu propia voluntad porque tienes la intención. Si no, la intención se te tiene que ir desarrollando por el camino y ofreces mucha más resistencia. Entonces, al principio, pues lo niegas, te resistes, te vas encontrando con apoyos, al mismo tiempo también encuentras obstáculos, dificultades, te encuentras con miedo, con culpa, también con responsabilidad y llega un momento donde llegas a la prueba final. Cuando llegas a la prueba final, armonizas, integras todo el conocimiento y le pones conciencia. Al ponerle conciencia, de alguna forma, regresas al punto de partida con todo lo que has aprendido. Y ponerle conciencia era pensar y reflexionar sobre ese punto. Sí, ponerle conciencia es observar en qué punto estás. Veo que se nos han hecho prácticamente las 8 y más. Así que muchísimas gracias por vuestra atención. Continuaremos la semana que viene. El viernes también podéis preguntar lo que queráis en la sesión de antiestrés. Y si os parece, la semana que viene repetiremos la forma de hacer el ciclo. Intentaremos hacerlo de una forma lo más práctica posible para que os pueda resultar sencillo. Lo repasaremos todas las veces que sea necesario, no os preocupéis. Y a vuestra disposición, ya sabéis, para lo que queráis o lo que necesitéis. Muchos besos y muchas gracias a todos. Gracias, Nacho. Gracias. Buen día. Gracias, Nos vemos. Nacho. Adiós. Gracias. Besos. Gracias. Gracias.